Hola a todos, bienvenidos de nuevo al seminario de álgebra. El día de hoy nos va a hablar Ramón Arad Ruiz Medina, de la Universidad de Guadalajara, y el título de su plática es El anillo de Burnside, construcción y algunas aplicaciones. Muchas gracias, Ramón, y adelante. Muchas gracias. Pues buen día a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y pues vamos a platicarles un poquito de esto, ¿no? Que se llama el anillo de Burnside. Aquí el resumen, que ya se los pasó el doctor Alonso, simplemente se los platico, pues el anillo de Burnside es algo que se construye a partir de un grupo y la intención es utilizarlo para conocer algunas de las propiedades que el grupo tiene, ¿no? Entonces, el objetivo de la plática es platicarles cómo se construye y si nos alcanza el tiempo, ver algunos de los ejemplos de aplicación, temas de investigación y todo eso, ¿no? Bien, entonces, el primer concepto que necesito que recordemos para poder trabajar con el anillo de Burnside es que es un G conjunto. Y simple y sencillamente es un conjunto sobre el cual un grupo actúa. Una de las restricciones que tenemos que tener bien en mente es que el grupo tiene que ser finito para que podamos trabajar algunas cosas muy específicas, ¿no? Entonces tenemos un conjunto y un grupo que actúa sobre este conjunto. En la diapositiva simplemente estoy presentando las propiedades que tienen una acción. Si es que no las recordábamos, el elemento identidad del grupo no le hace nada a los elementos y tiene que existir esta clase como de asociatividad. Muy bien. Entonces, debemos de recordar los conceptos de órbitas y de estabilizador. Recordemos que si tenemos un pequeño elemento, cuando agarro un elemento del grupo y lo acciono, pues me lo convierte en otro, ¿no? Y recordando para los que no tengan esto en mente, las órbitas son todos los elementos que salen después de accionar con un elemento específico del conjunto. Y, por ejemplo, si existe otro elemento acá Y que no puedo hacer como que este cambio entre X y Y, pues significa que está metido en otra órbita, ¿no? Y tiene sus propios elementos después de accionarlos, ¿no? Yo los represento mucho con estas bolitas y el comentario es que las órbitas me generan una partición del conjunto sobre el que se está actuando, ¿no? Y el segundo concepto que tenemos que recordar es el de estabilizadores. Simplemente hay que recordar que los estabilizadores son los elementos en el grupo que no le hacen nada a un elemento específico. Quiere decir eso que si este de aquí no le hace nada y este de aquí tampoco no le hace nada, entonces los meto en una bolsita. La G y la H aquí están metidos. ¿Ok? Entonces notemos que esto está metido en el grupo para los que no lo recordaban. Y da la propiedad importante de que los estabilizadores son subgrupos específicamente. Muy bien. Entonces, tenemos que definir lo que es un isomorfismo entre G conjuntos. ¿Ok? Simple y sencillamente es una función biyectiva, la cual es G equivariante. La G equivarianza es esta ecuación nada más de que la biyección y la acción conmutan. No importa si primero acciono y después aplico la función o si primero aplico la función y después acciono. Aquí lo interesante o lo importante es ver que tengo dos G conjuntos diferentes. Tengo X y Y. Aquí tengo un elemento y lo puedo accionar. Acá tengo entonces su imagen, que vendría siendo f de x, y también lo puedo accionar. Entonces el comentario es que tiene que ser lo mismo, el orden en el que yo me mueva, ¿no? No importa si primero uso la función y después acciono, o si primero acciono y después utilizo la función, pero el elemento tiene que ser exactamente el mismo. ¿Ok? Los isomorfismos nos generan relaciones también de equivalencia. ¿Ok? Entonces, las vamos a necesitar. Primero aquí tengo el teorema, bueno, los teoremas de órbita estabilizador básicos. Aquí es un pequeño recordatorio importante que sobre el conjunto de clases laterales, que lo voy a denotar así, también hay una acción, que es la acción de multiplicación izquierda. ¿Ok? Entonces, los teoremas de órbita estabilizador
nos dice que cada órbita por separado es igual, o bueno, más bien es isomorfo, al conjunto de clases laterales, hablando de isomorfismo con esto de las acciones, ¿ok? Y el segundo teorema nos dice que si yo tengo un G conjunto, perdón, este tiene que ser igual a uniones disjuntas. Generalmente estamos acostumbrados a decir que son uniones disjuntas de órbitas, y la primera parte del teorema nos dice que cada órbita es equivalente a estos cocientes. Entonces, por eso tenemos estas uniones disjuntas y mencionadas con estos cocientes, porque va a tener un comentario muy importante, ¿no? Entonces, primero tengo que hacer el comentario de las acciones transitivas. Simple y sencillamente estoy definiendo aquí, para tener notación, el número de órbitas que tiene un G conjunto. ¿Ok? Insisto, las órbitas son particiones y lo que podemos hacer es contarlas. Una acción se dice transitiva cuando simple y sencillamente existe una órbita. Es decir, este de aquí no va a ser transitivo. La única opción es que esto sea una única órbita. ¿Ok? Y el teorema, la parte importante, es que siempre que tengamos una acción transitiva, esta es isomorfa a algún cociente, algún conjunto de clases laterales. Siempre vamos a poder encontrar un subgrupo, armar el cociente y tiene que existir este isomorfismo. Entonces, repito, la moraleja es que toda acción transitiva es isomorfa a la acción sobre un conjunto de clases laterales. Muy bien. Entonces, vamos todavía con los antecedentes, ¿no? Ahora vamos a empezar a operar con esta clase de cosas. ¿Ok? Primero que nada, definimos o notamos en este caso que tenemos la unión disjunta de G conjuntos, sigue siendo un G conjunto, y sobre el producto también, el producto cartesiano de dos G conjuntos también me da un G conjunto. La manera de definir las acciones aquí es la obvia, entre comillas. Si yo tengo X que tiene ciertos puntitos y si yo pongo Y que también tiene ciertos puntitos, en la unión disjunta, lo único que hacemos es respetar las acciones originalmente, ¿no? O sea, aquí actúa G de manera normal y aquí también actúa G de manera normal, ¿no? Literalmente por separado. Básicamente lo que estamos haciendo es meter todo en una sola bolsa, ¿no? Y para el producto, pues agarramos parejitas, ¿no? X pertenece a X, Y pertenece a Y, y cuando lo quiero accionar, pues simplemente lo separamos, ¿no? G acciona sobre X, G acciona sobre Y, y esto está bien definido, ¿no? Entonces, las acciones, siguen existiendo acciones, entonces siguen siendo G conjuntos. Entonces, aquí es donde empezamos a hablar de clases de isomorfía. Lo único que me interesa de las clases de isomorfía es meter todo lo que se parezca en una bolsa. Es una clase de equivalencia, ¿ok? Entonces, si yo tengo que X, que Y, que Z son isomorfos entre sí, pues ya estamos acostumbrados a meterlos en una sola bolsita y trabajarlos como si fuera lo mismo, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, va a ser sumamente necesario. Entonces, definimos operaciones sobre las clases de isomorfía. Ya sabemos que se podían definir sobre los G conjuntos, pero ahora los definimos sobre las clases de isomorfía. Ok, la primera operación es que vamos a definir una adición, que es la suma de dos clases, es igual a la clase de la unión disjunta. Ok, lo segundo, el comentario que viene aquí, el conjunto vacío o la clase del conjunto vacío es un G conjunto y funge como el elemento identidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una cajita X y tengo una cajita vacía, cuando hago su unión disjunta, pues haz de cuenta que no le metí nada a X, ¿cierto? Entonces, pues por eso funge como elemento de identidad. Y para definir una multiplicación, utilizamos el producto cartesiano, ¿ok?
Entonces, el producto de dos clases es igual a la clase del producto cartesiano de los G conjuntos. ¿Ok? Y aquí lo interesante es que el conjunto que funge como elemento identidad para esta operación son los conjuntos unipuntuales. ¿Ok? Porque ¿qué va a pasar? Que si yo tengo X, un conjunto, un G conjunto, puedo accionar. Cuando hago el producto cartesiano con esto único, pues las clases me quedan x1 con el puntito único, x2 con el puntito único, x3, etc. ¿No? Obviamente no por fuerza tienen que tener nada más 3. Pero el comentario es que de todos modos podemos accionar aquí. ¿Cómo accionamos? Con el producto normal, G acciona aquí, G acciona en el puntito que ya no supe cómo escribirlo, lo voy a escribir así. Ahí está, ¿ok? Y el comentario es que X es isomorfo a este conjunto de pares con este único puntito, ¿no? Se puede demostrar bastante fácil. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando hablamos de clases, X cruz puntito, pues siguen siendo lo mismo, ¿no? Entonces, como en clases son lo mismo, pues funge como ser elemento identidad. Entonces, si se fijan, ya tenemos dos operaciones. Tenemos una suma para el conjunto de clases de isomorfía y tenemos un producto. Teorema importante, que se cumplen las leyes distributivas. ¿Ok? De todos modos, es también fácil de ver con un dibujito. ¿Ok? La suma es la unión disjunta. Es decir, que aquí está Y, y aquí está Z, lo estoy llamando ahí. Y los quiero multiplicar. Entonces, ¿qué hago? Pues simple y sencillamente veo que esto también va a ser igual a la unión disjunta teniendo X con Y, no los voy a indexar, pero espero se vea la idea, las parejas ordenadas, ¿no? O sea, puros elementos de Y multiplicados por puros elementos de X. Es más, debí ponerles numeritos para que se vieran diferentes, ¿no? Y va a pasar exactamente lo mismo, X con Z, y así sucesivamente, ¿no? Esto sigue siendo una unión disjunta y cada pedazo tiene la forma de ser producto cartesiano. Es decir, que me respetan las operaciones de producto definidas y la adición. ¿Ok? Entonces, ya tenemos lo que queríamos. Tenemos una estructura de anillo. O por lo menos tenemos operaciones que nos ayudan a tratar de hablar sobre un anillo. Lo pongo aquí. ¿Qué es el anillo de Bernstein? Intuitivamente va a ser el conjunto de clases de isomorfía con estas dos operaciones que acabamos de definir. Simplemente se genera un pequeño problema antes de poder definir el anillo como tal de Burnside. No existe de manera palpable un elemento negativo para un G conjunto. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es, ok, todas las clases se meten en un conjunto. Aquí lo pongo, X es un G conjunto. Y a lo voy a tildar nada más para hacerlo de emoción. ¿Ok? Entonces, como no existen como tal estos, lo que tengo que hacer es inventarme el conjunto de inversos. Y ahora sí, juntos, estas dos partes ya cumplen con todos los axiomas de ser un anillo. ¿Ok? Entonces, insisto, ¿qué es el anillo de Burnside? Es el conjunto de clases de isomorfía con estas dos operaciones que se acaban de definir, pero teniendo en cuenta que los inversos los tuvimos que añadir. El comentario sería, para los que no estén tan familiarizados, es un proceso similar a convertir los naturales en un anillo. Ok, ya sabemos que no son un anillo porque no están los inversos. Entonces, ¿cómo convertimos los naturales en un anillo? Pues poniéndoles los negativos, ¿no? Entonces es el mismo proceso. Los puse al revés, ahí disculpen, pero quiero creer que la idea queda clara, ¿no? Es el mismo proceso. Originalmente no teníamos los inversos, para convertirlo en un anillo, pues se los tuvimos que poner. Pasa exactamente lo mismo. Escucho, maestra Paz. Sí, hay campos de Bernstein. De Bernstein. Sí se puede trabajar, creo,
pero yo no entré tanto en eso. Una de las cositas que se ha estado buscando es precisamente generalizar. Ok, ya tenemos el anillo de Burnside. Por ejemplo, cuando estuve en Morelia, una de las cosas que estaban trabajando era, ok, se trabaja el anillo de Burnside sobre un grupo y ellos estaban tratando de trabajarlo sobre una categoría. En un poco de bibliografía también vi que se intentaba buscar cómo expandir las operaciones. Yo en este caso nada más me centro aquí en el que ya es anillo, pero según yo sí existen estas extensiones. Habría que checarlas con más calma, ¿no? Muchas gracias. Por nada. Muy bien, entonces ya sabemos que es el anillo de Burnside. ¿Ok? Notemos lo siguiente. Como todo G conjunto puede ser visto como unión disjunta, y la unión disjunta es precisamente la base de la operación en el anillo, pues podemos ver que toda clase de isomorfía se puede escribir como suma de algunos más, ¿no? Y como ya sabemos que estos son transitivos, el comentario sería que todo G conjunto se puede escribir como suma de, llamémoslo, componentes transitivas. ¿Ok? Entonces esto nos da un comentario muy importante. Es importante fijarnos en esta. ¿Ok? Fijarnos en las componentes transitivas se vuelve bastante importante. Entonces, como nos fijamos en las componentes transitivas, todos los elementos del anillo de Burnside son G conjuntos y los podemos visualizar de esta manera. Órbitas, puras órbitas pegadas. Y cada órbita por separado tiene que ser isomorfa a uno de estos componentes transitivos. Repito, ¿qué son los componentes transitivos? Los conjuntos de clases laterales. ¿Ok? Entonces, esto no tiene por qué ser finito, yo lo hice finito para que se viera bonito, pero puede ser cualquier cosa en general, ¿no? Pero insisto, el comentario importante, todo G conjunto puede ser visto como órbitas pegadas. Así nos las tenemos que ver. Muy bien. Entonces, aquí nada más pongo un poquito de notación para decir que esto es el número de órbitas, ¿ok? Y aquí nada más estoy tratando de decir que las órbitas pueden ser, me voy a regresar al dibujito, se ve mejor, ¿ok? La n que definí en la otra diapositiva, lo que hace es contarme cuántas órbitas equivalentes a un determinado subgrupo hay. Por ejemplo, aquí estas dos son equivalentes o isomorfas a la identidad, de hecho al H0, ¿no? Aquí hay una órbita equivalente al conjunto cociente con el H1, aquí hay una órbita con el H2, y aquí estoy dibujando dos con el conjunto completo, ¿no? Con el grupo completo, perdón. Entonces, lo que hacen estas Ns es nada más platicarme cuántas órbitas equivalentes hay. Por ejemplo, aquí en mi dibujito, aquí hay dos, para este va a haber una, lo escribo así, para este también hay una, y en este para mi dibujito hay dos. ¿Ok? Entonces, repito, lo que están haciendo estas Ns que estoy dibujando aquí, simplemente me cuentan cuántas órbitas equivalentes a un determinado grupo, bueno, más bien subgrupo, perdón, hay. Y una propiedad importante es que la conjugación me deja estas cosas invariantes. ¿Ok? Es decir, que si yo tengo este conjunto y yo tengo este conjunto, que son G conjuntos, pues son isomorfos. Eso es lo que me quiere decir, ¿no? La conjugación me los deja isomorfos y entonces cuando me fijo en un conjunto X, pues tengo la misma cantidad de órbitas porque son isomorfos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que trataba de decir aquí, nada más que podemos contar. Entonces, cuando nosotros tenemos clases de conjugación de subgrupos, pues ya hacen las cosas indiferentes, ¿no? Es decir, el N de H es lo mismo que el N de K, porque son conjugados. Entonces, podemos ver que al momento de escribir la clase de conjugación
como una suma, pues lo que va a pasar es que tenemos estos componentes transitivos y lo más fácil más bien, la manera más fácil de describirlos, simple y sencillamente es ponerles el número de veces que está cada uno de estos componentes transitivos. Insisto, que nos permite esto, que hay cierta clase de invarianza por conjugación en los subgrupos. ¿Ok? Aquí nada más estoy diciendo que voy a indexar los subgrupos por tamaño, es decir, este va a ser el más chiquito y este va a ser el más grande, para que sea más cómodo trabajar. Y notemos que esta es una cantidad finita, porque por fuerzas estamos trabajando con grupos finitos. Ya lo había mencionado, pero vuelvo a hacer el comentario, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo, la siguiente diapositiva es un ejemplo. Perfecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando? Yo tengo un G conjunto X, aquí está. Y lo único que tenemos que tener cuidado es que podemos describir a X con números, pero estos números se basan en las clases de conjunto, de subgrupos de conjugación. Perdón, se me lenguó la traba. ¿Ok? Entonces, esto se basa en las clases de conjugación. Mi ejemplo es utilizando como grupo Z4 y las clases de conjugación que existen de subgrupos únicamente son tres. La clase de la identidad, la clase de lo generado por el número 2 y la clase de lo generado por el 1, que de hecho es todo el grupo. ¿Ok? Son las únicas tres clases de conjugación. Entonces, para yo describir a un G conjunto, solamente necesito ver cuántas órbitas isomorfas a los cocientes hay. Entonces, si este es mi G conjunto X, me está diciendo que existen dos órbitas que son equivalentes a este cociente. Aquí está, órbita número 1, órbita número 2. Me está diciendo que en este mismo G conjunto adentro hay tres órbitas que son equivalentes a este cociente. Aquí está, 1, 2 y 3. Y por último, este mismo me está diciendo que hay cuatro órbitas equivalentes al cociente con este subgrupo. Como este todo es todo el grupo, el cociente es unipuntual. Aquí está. Son órbitas con un solo punto. ¿Ok? ¿Qué podemos decir? Pues esta cosa no es transitiva, pero a partir de los transitivos, que insisto, los transitivos son estos. A partir de los transitivos, yo los puedo platicar. Ahí va un 3, perdón. ¿Ok? Entonces, así es como se ven los elementos en el anillo de Burnside. ¿Ok? Son G conjuntos. ¿Qué pasa? Pues aquí puedo tener un conjunto de letras, acá, y puedo tener un isomorfo de sillas, silla 1, silla 2, silla 3. Y como son isomorfos, pues se describen exactamente de la misma manera. ¿Con cuántas órbitas son isomorfas? A cada uno de los componentes transitivos. ¿Ok? Bien. Entonces, si se fijan, hay unos numeritos muy especiales que nos permiten determinar cada uno de los conjuntos, de los conjuntos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser tratar de encajarlos. Pero para eso necesito definir esto de aquí. ¿Ok? Si nosotros tenemos un subgrupo, podemos definir el conjunto de puntos fijos por este subconjunto. En algunas otras partes lo denotan así, fix h de x. ¿Ok? Literalmente, este conjunto nada más es el conjunto de los puntos que se quedan fijos por un subgrupo completo. ¿Ok? Y lo curioso de los conjuntos de puntos fijos es que tienen todas estas propiedades. La más importante para mí ahorita es la 1 y la 2. ¿Ok? El conjunto de puntos fijos me separa uniones disjuntas y me separa productos cartesianos. ¿Ok? Creo que es obvio, espero se vea, que adentro de una clase de conjugación, la cantidad de puntos fijos tiene que ser la misma. Lo único que estamos haciendo es que se vean diferentes. ¿Ok? Y otra cosa que me deja invariante el conjunto de puntos fijos es la conjugación. No hice énfasis hace ratito, pero esto de aquí significaba conjugación. ¿Ok? Entonces, el conjunto de puntos fijos es muy, muy importante porque nos permite definir las siguientes cosas.
¿ok? Que se llaman las marcas de la acción, ¿ok? ¿Qué es la marca de una acción? Primero que nada es una asignación de un número, es decir, que es una función que agarra un G conjunto. Recuerden que aquí viven los G conjuntos. Agarra un G conjunto y le asigna un número, ¿ok? ¿Qué número se le va a asignar? El conjunto, más bien el cardinal, del conjunto de puntos fijos. Aquí está. Eso es lo que me dice esto de aquí. Literalmente las marcas me dicen, agarras un subgrupo, agarras un conjunto, un G conjunto. ¿Y cuántos elementos se quedaron fijos? Eso es lo que nos están platicando las marcas. ¿Ok? Pero, como las marcas se definen a partir de el conjunto de puntos fijos, y ya vimos que el conjunto de puntos fijos me separa la unión disjunta y me separa el producto cartesiano, ojalá ya alcancen a notar que esto es un homomorfismo. Es decir, que la marca de la clase de X más la clase de Y es igual a la marca de la clase de X más la marca de la clase de Y. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es en términos de unión disjunta y, como nos dice la diapositiva anterior, la unión disjunta se separa. Y exactamente lo mismo pasa para el producto, la marca de un producto de clases X con Y es igual al producto de las marcas. Y insisto, ¿qué es esto? Pues es un homomorfismo de anillos. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las marcas? Funciones que nos asignan números para acá, pero los enteros son un anillo. Entonces, las marcas son un morfismo entre anillos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo más importante de las marcas? Primero que nada, ya se los dije, la marca de la acción es un morfismo de anillos. ¿Ok? Pero aquí está el comentario importante, el teorema. Son los únicos morfismos que existen entre el anillo de Burnside y los enteros. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un morfismo, entonces por fuerzas yo tengo que encontrar un subgrupo y que ese morfismo por fuerzas es la marca. No hay más. ¿Ok? Es una proposición, es un teorema muy importante en esto. ¿Ok? Los únicos morfismos que existen entre el anillo de Burnside y los enteros son las marcas. Muy bien. Esta diapositiva se ve medio complicada, tiene muchita información. Se las platico de la manera sencilla. Son fórmulas equivalentes para calcular las marcas. ¿Ok? No, se me olvidó el nombre de quien lo hizo, luego se los platico. Pero el chiste nada más me habla en términos de conjugaciones y en términos de normalizadores. ¿Ok? N sub G de K son los normalizadores. Bueno, el normalizador de K con respecto de G. Y lo que me está diciendo es que las marcas se pueden calcular con el cardinal del normalizador. Eso sí, hay que tener cuidado nada más. La marca se calcula a partir de un subgrupo en específico y estoy calculando marcas de los transitivos específicamente. ¿Ok? Entonces dependen de otro subgrupo, ¿no? Entonces, calculamos su normalizador, encontramos su cardinal, tenemos el cardinal del grupo original, y este de aquí solamente me está diciendo que yo tengo que contar todos los subgrupos y sus conjugados que contienen a H. ¿Ok? Y en la segunda fórmula hacemos casi lo mismo. Agarramos el normalizador, pero ahora es el normalizador de H. Seguimos teniendo todo el cardinal de K y la B hace algo parecido, pero la contención es del otro lado. Los betas me están contando todos los subgrupos y todos sus conjugados que puedan ser contenidos en K. ¿Ok? Entonces, literalmente, este de aquí me cuenta los subgrupos más grandotes en donde yo pueda meter H. Y este de aquí me cuenta los subgrupos más chiquitos que yo pueda meter en K. ¿Ok? Calcularlos, pues ya es un poquito de talacha a mano,
pero pues el comentario es que existen esta clase de equivalencias, ¿no? Esta clase de cosas tiene aplicaciones. Por ejemplo, yo utilicé estas fórmulas para calcular conjuntos generadores en el monoide de endomorfismos de conjuntos. De hecho, es el monoide de esta clase de aplicaciones. Pero bueno, entonces, ese nada más era por dar un ejemplo. Vámonos a lo que sigue. Comentarios. Como las marcas son homomorfismos, me pueden separar las sumas y las multiplicaciones y todo eso, ¿no? Entonces, si yo tengo un G conjunto, o bueno, toda su clase de isomorfía, como yo sé que se pone como la suma, esto es un número y estos son los componentes transitivos, cuando yo quiero calcular la marca de una clase de isomorfía, necesito calcular las marcas por separado de los componentes transitivos. Eso es una pequeña propiedad ahí un poquito evidente, ojalá sea evidente. ¿Va? Entonces, notamos dos cosas, lo puse con mucho texto. Las marcas son invariantes ante conjugación, entonces es posible definir las marcas únicamente a partir de clases de conjugación. Es decir, que la marca de aquí podría ser lo mismo que escribirla así. Las conjugaciones de H. Las marcas son exactamente las mismas. Entonces, ese es el primer comentario. Y el segundo comentario es que como toda clase de isomorfía de G conjuntos se describe en términos de los transitivos, también salvo conjugaciones, vale la pena conocer por separado las marcas de los transitivos. ¿Ok? Entonces, nada más son pequeños comentarios, un poquito comentarios ahí adyacentes, ¿no? Entonces, traía planeado que calculáramos las marcas de la acción de S3. Estoy viendo un poquito el tiempo, entonces creo que me voy a saltar. Ya traigo uno resuelto, o sea, el objetivo era aventarme completo, pero yo creo que nos vamos a tardar poquito. Me voy a saltar al que ya está resuelto, ¿va? Ahorita checamos bien los ejemplos de las marcas, ¿va? Lo que sí es bien interesante es que si calculamos marcas, tenemos que ver que existen marcas para cada subgrupo, pero más bien para cada clase de conjugación de cada subgrupo. Entonces el comentario es que si se fijan aquí podemos tomarlo como que existen dos apartados, dos cosas que considerar en las marcas. El subgrupo que va a fijar y el subgrupo con el que estamos haciendo el cociente. ¿Ok? Entonces, si yo numero todos estos porque son una cantidad finita, pues nada más hay que notar que yo puedo hacer el que agarra H1 para fijar, pero fijando el cociente de H1. Agarra H1 para fijar, pero quiero fijar el cociente de H2. Y noten que tenemos que contar los que quedaron fijos. Eso es lo que hace la marca. Y entonces lo que se llama tabla de marcas es ver que aquí tengo como que estos parámetros que nada más dependen de los índices y pues lo puedo meter todo en una matriz. A esta matriz la llamamos matriz de marcas o tabla de marcas. ¿Ok? Y lo interesante es que las marcas por sí solas nos dan información importante sobre el grupo, sobre el grupo original con el que estamos trabajando. Para eso tengo el ejemplo resuelto. Primero anoté las propiedades, ¿ok? Primera propiedad es que cuando el índice es más grande, aquí me está diciendo que hay un montón de ceros en la tabla de marcas. De hecho, esto la convierte en una matriz triangular inferior. Ahorita la vemos en el ejemplo resuelto, ¿va? El segundo comentario es que cuando tienen el mismo índice, los conjugados de las alfas y las betas que tenía ya no son necesarias. Literalmente me está diciendo que es el cardinal del normalizador entre el cardinal del grupo. Es de una manera directa. Como comentario, estos de aquí tienen un nombre y los llamamos coeficientes de Bayer. La otra propiedad me dice que el último, el R, como nada más ese cociente es todo el grupo, nada más existe un elemento ahí. Entonces, cuando accionamos, no importa con qué grupo,
pues ese elemento se queda fijo, porque el accionarlo lo vuelve a ser el mismo. Entonces, para todas las acciones, el resultado siempre va a ser 1. ¿Cuántos elementos se fijan? El único elemento que hay. Y la cuarta propiedad me dice que cuando estamos calculando cuando queremos fijar con el primer grupo, que esté todo completo, pues simplemente es el índice del grupo. ¿Ok? Arriba van puros índices. Ahorita lo vamos a ver en la tabla. Y también la última me está diciendo que si tengo un subgrupo normal, las marcas son iguales. La original, la de hasta arriba, con el subgrupo normal. ¿Ok? Tengo la intención de que el ejemplo que sigue nos ejemplifique todas estas propiedades. ¿Ok? Esta es una tabla de marcas ya calculada. ¿Ok? Es la tabla de marcas de A5, el grupo alternante de orden 5. ¿Ok? Para los que no lo recuerden, este es un grupo con 60 elementos. Y cuando su tabla de marcas ya está completa, nos da cierta información. ¿Ok? Alguna muy básica, pero a fin de cuentas podemos ver información a partir de la tablita, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? En la última columna son puros unos, es lo que me decía que es la propiedad 4. Siempre es una, ¿por qué? Porque aquí literalmente estoy agarrando este cociente, solamente tiene un punto, con todo lo que accione, queda fijo. Segunda propiedad, no era la tercera, perdón. Lo de arriba son los índices, ¿ok? Aquí yo tengo, por ejemplo, la identidad y el índice del grupo con la identidad tiene que ser otra vez todo el cardinal del grupo. Aquí está, 60. Por ejemplo, acá G con G, pues su cardinal, perdón, su índice, perdón, es 1. ¿Ok? Entonces, literalmente en la parte de arriba están los puros índices. ¿Qué otra propiedad me da? Estos de aquí son los índices de Bayer. ¿Ok? Elegí A5 por una propiedad muy importante. Es un grupo que no tiene subgrupos normales. ¿Qué quiere decir eso? La propiedad número 4 me dice que el numerito de aquí y el numerito de aquí se repetirían si el subgrupo es normal. Pero si se fijan, aquí ninguno se repite, perdón. Entonces, pues significa que ninguno de los subgrupos es normal. Bueno, nada más la identidad, ¿no? Pero pues eso es trivial, ¿no? Entonces, esa es una información que podemos sacar de la tabla de marcas. La primera propiedad era lo de ser triangular. Si se fijan aquí, todos son 0. ¿Ok? Esa también es una propiedad de la tabla de marcas. Muy bien. Solamente como comentario para ejemplificar el por qué. Si yo aquí tengo todo el grupo, si lo que yo quiero es accionar para que se fijen todos, la única opción es agarrar la identidad, porque siempre va a haber un elemento que al momento de accionar, pues se cambie. Entonces, literalmente no va a haber elementos fijos cuando agarro todo el grupo completo. ¿Ok? Esa es de las razones por las que se ven aquí puros ceros. Y una razón parecida es la que me platica todo esto. ¿Ok? ¿Va? Pero bueno, entonces, esas son propiedades que salen directamente de la marca y las marcas son numeritos que salen de los G conjuntos, del anillo de Burnside, ¿no? Son muy estudiadas las marcas, y las marcas nos ayudan a la siguiente propiedad que les quiero platicar. El anillo de Burnside se puede encajar en productos de naturales. Como tal sería de enteros, pero ahorita vamos a ver, ¿va? Entonces, el comentario es ese, vamos a encajar el anillo de Burnside en productos de naturales. Entonces, aquí lo que hago es que veamos las marcas de un subconjunto, de un subgrupo, perdón, fijo específicamente. ¿Ok? Yo agarro el H3 específicamente. Como en S3 existen 4 clases de conjugación, entonces existen 4 marcas. Aquí están calculadas las 4 marcas. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues significa, o puedo visualizar, que estos 4 números son muy específicos del conjunto con el que yo haya trabajado. En este caso estoy calculándole a este cociente. ¿Ok? Entonces, literalmente, este es un elemento en el anillo de Burnside y lo podemos visualizar como un producto
de 4 números naturales. Siempre son naturales porque las marcas me cuentan cosas fijas, cosas que sí existen, cosas positivas, ¿no? Notemos que esto ya me permite una visualización de los elementos negativos, que de manera tangible no existen, pero de manera intangible, para que haya un homomorfismo aquí con los naturales, pues entonces este elemento lo puedo visualizar así. Entonces, con este encaje, podemos visualizar todos los elementos de un anillo de Burnside. ¿Ok? Y para eso tengo un siguiente ejemplo. ¿Ok? Bueno, esto es exactamente lo que ya les platiqué, nada más con la fórmula. ¿Ok? Me está diciendo lo mismo. Ahora, en el ejemplo anterior lo hice para un conjunto transitivo, pero recordando que la marca me separa estas cosas porque es un homomorfismo, pues literalmente lo que me está diciendo es, ok, si no es transitivo, pues pártelo, ¿no? Estos sí son transitivos, estos ya nos lo sabemos por dar un ejemplo, y pues este número ya lo conocíamos. Entonces, cuando apliquemos esta descomposición, este encaje, pues lo que tenemos que hacer es fijarnos en los transitivos y ponerles el numerito que se necesita. ¿Ok? Y aquí tengo un ejemplo para eso. ¿Ok? Este es el mismo conjunto que puse en el ejemplo anterior. ¿Ok? Ya sabemos que es 2 copias de la identidad, 3 copias del segundo y 4 copias del trivial. ¿Ok? Aquí están las marcas por separado y encajadas. ¿Ok? El primero se encaja como 400, el segundo se encaja como 220 y el último siempre se encaja como 111. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues simplemente, si ya sé que aquí hay un 2, le pongo un 2 a este número de aquí, más bien a esta triada de aquí. Si ya sé que aquí hay un 3, le pongo ese 3 a esta triada de aquí. Y agarro el 4 para esta última triada. Y pues son morfismos de anillos. Los calculamos de la manera normalita, ¿no? 2 por 4, 8, 3 por 2 son 6, 4 por 1, 4. Y cuando sumo estas multiplicaciones, me da 18. 3 por 2, 6, 4 por 1, 4, lo sumo y me da 10. Entonces, la moraleja aquí es que todo elemento del anillo de Burnside, es decir, toda clase de isomorfía de G conjuntos, se puede visualizar como un producto de números naturales. Esa es la moraleja en esta parte. Segundo comentario. Estos numeritos salen específicamente de la tabla de marcas si la transponemos, ¿ok? Esto es Z4 y quiero su tabla de marcas. Hay que transponer estos como si fueran los elementos de la tabla de marcas. Aquí está. 1, 1, 1. El último siempre son 1. Es una matriz triangular superior, etc. ¿Ok? Entonces, insisto, comentario. Relación entre las marcas, la tabla de marcas y estos encajes con productos de naturales, es que esto lo podemos ver como los elementos. De hecho, son una base si lo vemos como espacio vectorial. ¿Ok? Las columnas de la tabla de marcas me definen una base para el anillo de Burnside. Muy bien. Entonces, vamos a lo que sigue. Uy, ahí está. Ok. Entonces, aquí nada más para terminar, algunos ejemplos de cosas adicionales que se estudian sobre el anillo de Burnside. ¿Ok? En esta parte voy a ser todavía más breve, los anteriores sí los explicaba y todo esto ya voy a ser un poquito más general. ¿Ok? Por ejemplo, primer cosa que se estudia en los anillos de Burnside, ¿quiénes son los elementos idempotentes? Es un anillo, hay una multiplicación y lo importante o lo que nos da curiosidad es ver cuáles son los elementos que tienen la propiedad de al multiplicarse por sí mismo, quedan invariantes. Como comentario, ya hay maneras de calcularlo, esto está muy estudiado, entonces ya se sabe cuáles son todos los elementos idempotentes dentro de un anillo de Burnside. Obviamente cambian según el grupo, ¿no? Pues cada anillo de Burnside es diferente según el grupo con el que se haya elegido trabajar. Lo segundo que no está tan estudiado son algo que llamamos elementos lambda e idempotentes. ¿Ok?
La idea fue sacar como que los elementos que, ok, no quedan completamente invariantes, pero quedan siendo múltiplos de ellos mismos. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Que si yo opero X con X, me da de resultado 2X. Ese sería un 12 idempotente. Si yo agarro X con X y me da 3 veces el mismo X, sería un elemento 13 idempotente. ¿Ok? Y esta parte es relativamente nueva. Hay en Morelia un doctor que está trabajando con esto, tratando de describir cómo se ven todos los elementos lambda idempotentes dentro del anillo de Burnside. Hay ciertos resultados ya muy interesantes porque, por ejemplo, casi todos se trabajan de la misma manera. Hay cierta equivalencia entre los lambda idempotentes. Entonces, a fin de cuentas, solamente es necesario trabajar con los 12 idempotentes. Las propiedades que tienen los 12 idempotentes se repiten para todos los demás. Y hay algunos comentarios un poquito más en los que pues yo no he profundizado, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa bien interesante para trabajar dentro de los anillos de Burnside. Se pueden calcular marcas en determinados conjuntos. Aquí ya puse un ejemplo que ya está calculado. Simplemente se define este conjunto, esto es un conjunto, son todos los subconjuntos dentro de un G conjunto que tengan un cardinal en específico. Y pues a fin de cuentas, nada más nótenlo, estoy agarrando uno aquí adentro, pero no dejan de ser subconjuntos. Entonces, pues yo le puedo calcular su marca. Existe la de X, pero aquí lo interesante es que ya existen fórmulas específicamente para calcular la marca de este subconjunto en específico. ¿Ok? Creo que este fue trabajo de Dres, junto con el siguiente teorema. Bueno, voy a llegar a un teorema. También se puede, a partir de estos mismos conceptos adentro del anillo de Burnside, encontrar algo que se parezca a una base. ¿Ok? Si agarramos un grupo cíclico, de orden n, todos los subgrupos cíclicos que puedan llegar a estar aquí, hacemos su cociente, y lo interesante es que esto nos hace una base, si lo trabajamos como base, ahí abusando del concepto, para grupos abelianos. ¿Ok? Eso es algo también estudiado, buscar bases dentro del anillo de Burnside. Este es otro teorema de Dres que es bastante parecido. Aquí, si se fijan, lo que hacíamos era buscar bases para estos. Ok, sin problema. Lo que hizo Dres, dijo, bueno, pues vamos a buscar la manera de encajarlos, ¿no? Tengo un cíclico que está contenido y lo quiero encajar en todo el grupo, ¿no? Y misma idea, buscamos este morfismo que me los encaja y calculamos las marcas de ese morfismo. Bueno, no es del morfismo, déjenme ver cómo lo escribí aquí. Este es un subconjunto, ya lo vi. Estos son los elementos que tienen orden D o cardinal D, perdón, y estamos calculando sus marcas. El comentario es, creo que no lo escribí bien, discúlpenme, que este morfismo que existe para encajar es la herramienta para calcularlos. ¿Ok? Entonces, insisto, aquí la moraleja es que buscamos también morfismos entre anillos de Burnside. Agarramos diferentes anillos de Burnside y estamos tratando de generar morfismos entre ellos. Y con ellos tratamos de calcular marcas. ¿Ok? Esa es como que la otra moraleja. Y a los kernels de las marcas también son estudiados, también son conjuntos, entonces se pueden estudiar. Entonces hay reglas para poder calcular las marcas de los kernels, ¿ok? Entonces aquí nada más lo ponía para definirlo. Aquí estoy definiendo un conjunto que se llama PH y PHP. Recordemos que las marcas van hacia los enteros y lo único que hacemos es buscar el kernel de la marca. A eso lo llamo PH. PH. Aquí está. Y abusando, pues si ya estamos en los enteros, hacemos módulo un número primo y pues sigue habiendo un kernel, ¿no?
Entonces, a eso lo llamamos PHP. Entonces, el comentario es que se estudian también los kernels de estas marcas. Al revés, perdón, las marcas de estos kernels. ¿Ok? Definimos algo que se llaman pi-grupos, que son grupos que su orden es dividido por un número primo o por cierta cantidad de números primos. No por fuerzas tiene que ser uno. Esto ya está como que medio complicado, ¿no? Metemos varios primos en una bolsa. ¿Ok? Y si el orden de un grupo divide a todos estos, a esto lo llamo pi grupo, porque la bolsita con todos los números primos la estoy llamando pi. ¿Ok? Entonces, en realidad esto es un conjunto, depende de un conjunto de números primos, ¿va? Pero el chiste es que su cardinal sea dividido entre todos estos números primos. Y lo que hacemos con estos es construir un grupo. De hecho, es un subgrupo. ¿Ok? Yo tengo mi grupo G, que ya sé que es un pi grupo, y lo que hago es definirle o pi G. ¿Qué características tiene este? Ah, bueno, en primera su cociente es soluble. El cociente es pi grupo. Y como consecuencia que se tiene que demostrar, este OPI es el subgrupo más pequeño, normal, con estas propiedades. ¿Ok? Es decir, que estamos definiendo un grupo especial. Y creo que estoy viendo el reloj y creo que ya le voy a parar aquí, ¿verdad, Alonso? Pues sí, ya se acabó el tiempo. Si quieres concluir para dejar tiempo para preguntas también. Sí, precisamente por Sí. eso. No, pues nada más aquí el comentario. Les platiqué cómo construimos el anillo de Burnside. Y pues simplemente, yo creo que lo más común y lo clásico es estudiar las marcas, ¿no? Ya les di ahí un buen recorrido. Y pues aquí ya nada más al final les estaba platicando temas de investigación que pues valen la pena abordar cuando queremos trabajar el anillo de Burnside, ¿no? Aquí le voy a dejar, si hay comentarios o preguntas, con todo gusto las atiendo. Muchas gracias, Ramón. Gracias. Muy interesante. ¿Preguntas, comentarios? Adelante. Yo, Te escucho, maestra. ¿cómo fijas esa H en las marcas? ¿O cuál es el criterio? No lo fijas como tal, o sea, Ah, literalmente se puede calcular una marca por cada subgrupo que exista. ya, ¿Ok? ok. Eso es lo que hacemos. Por eso hacía como que en listados. ¿Ok? ¿En Sí, qué diapositiva los? Aquí está. Están como ajá, que listados, ¿no? Son los sí, subgrupos, están todos. ok, ok. ¿Sí? Por cada uno se puede calcular una marca diferente. Mm, ok, muchas gracias. ¿Sí? Y el comentario como que más sobresaliente es que las marcas son el único morfismo que existe entre el anillo de Burnside y los enteros. Ya, gracias. Por nada, maestra. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo un comentario, Ramón, si es que ahorita se animan. ¿Escucho? Ahí, no sé si viste ya lo que denotas ahí en tu presentación como N, como una N caligráfica H, Ajá, al o sea, básicamente principio. los coeficientes, es lo mismo que nosotros llamamos alfa, ¿no? En nuestro trabajo. Digo, no sé si ya habías notado eso. Está definido ahí cuando lo defines un poquito diferente. Si quieres, es un buen comentario, es súper Aquí específico está. técnico, perdona a los demás, pero Sí, es, sí es, es diferente, Alonso. Lo defino, sí es cierto que es un número de órbitas, sí, pero dependen de la isomorfía, no, de qué pero es que ahí subgrupos tú está puedes agarrando. demostrar esa equivalencia, que básicamente la órbita va a ser equivalente, o sea, creo que es algo que se puede demostrar sin problemas. Esa isomorfía se va a dar si solo si el estabilizador de un punto es conjugado en H. Ah, Eh, sí, sí, y, es y, básicamente lo mismo. y entonces es lo mismo, o sea, eso que llaman ahí NHX es lo mismo que nosotros en tu trabajo llamamos alfa. Así, nada más un comentario ese. Y Ok, la con otra permiso, ¿sí pregunta, puedo pasar, verdad? ¿Mande, perdón? este, perdón, sí, la otra pregunta es que no sé si tuviste tiempo de platicar con el doctor Gerardo Raya y con el doctor Luis Valero sobre lo que nuestro trabajo, y si pensaron que existiera alguna conexión entre, porque al final de cuentas pues, estudiamos acciones de grupos, ¿no? Todos. Sí, claro. Este,
Entonces, no sé si se les ocurrió alguna idea de alguna conexión, alguna posibilidad que pudiera existir, o si discutieron eso No, en algún momento. estando allá, lo primero Sí, que hice fue precisamente platicarles lo que trabajamos. sí, Y el comentario que salió es que la marca era nuestra herramienta para trabajar, entonces ajá. nos centramos un poquito en comprender las marcas, Ujú, pero ujú. una conexión más específica entre el anillo de Burnside y nuestro monoide todavía no se Sí, platicó al respecto. sí. Ok, bueno, ahí nada más una posibilidad que se me ocurre, pero habría que pensarla más a fondo, es Ujú, que, o sea, nosotros estudiamos endomorfismos de una acción específica, ¿no? Básicamente. Y ujú. entonces la pregunta sería si existe alguna conexión, por ejemplo, entre los endomorfismos de un anillo de Burnside. Entonces, no sé, si fijas un anillo de Burnside y te fijas en sus endomorfismos, no sé si eso se ha estudiado, si sea algo interesante, y si esos endomorfismos tengan alguna conexión con los endomorfismos de una acción particular. Sí, sí. Yo había pensado en lo mismo, en definir el conjunto de endomorfismos arriba, nada más todavía, pues tenemos que ser cuidadosos, ¿no? O sea, tenemos endomorfismos de eje conjuntos y ahorita querríamos migrar a endomorfismos del anillo. Entonces, pues ahí tendría que haber cierta clase de sutilezas, ¿no? Pero yo también consideraba que Sí, valdría la pena sí, darle una exacto. checada por ahí. Como que hace falta ahí darse cuenta de las sutilezas, pero sí, muy bien, creo que es una posibilidad. Pues muy bien, Ah, qué ¿alguna otra bueno. pregunta? Bueno, pues muchas gracias, Ramón, nuevamente. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer haber estado aquí con ustedes y pues nos vemos después. Sí, gracias. Hasta luego.